tenemos la presencia del doctor Daniel Molano Franco, colega médico colombiano, especialista en medicina crítica, labora en la clínica Los Cobos Medical Center, además en la Universidad del Bosque. Él es investigador con ciencias y de la colaboración Cochrane. Es además miembro del Comité de Expertos en Obstetricia Crítica de la PEPI. Él tratará el tema de neumonía en la gestante. Doctor Molano, gusto tenerlo con nosotros. Para empezar. Gusto, muchas gracias por esta invitación al Comité de Obstetricia Crítica, al doctor Díaz Seminario, y a nuestros colegas y hermanos latinoamericanos, especialmente en el Perú. Vamos a hablar en este momento de neumonía y embarazo para este simposio de sepsis en obstetricia crítica. Mi nombre es Daniel Molano, yo soy médico especialista en cuidado intensivo del Hospital de San José en la ciudad de Bogotá. Trabajo en la unidad de cuidado intensivo de la clínica de Los Cobos Medical Center y hago parte del grupo de investigación en medicina de altitud, GINIA, y del Comité de Obstetricia Crítica y Medicina de Altitud de la Federación Panamericana de Cuidado Intensivo. Esta es una conferencia eminentemente académica, no hay ningún conflicto de interés dentro de la misma. Los aspectos que vamos a tocar es la epidemiología de esta patología, la etiología asociada al embarazo, cuáles son los cambios, si hay algunas diferencias respecto a los pacientes adultos, los cambios en los métodos diagnósticos, si existen o si debemos considerar los mismos que se usan en la población adulta en general, y algunas consideraciones para el tratamiento de estas pacientes. Dentro de la epidemiología, digamos que la neumonía tiene una prevalencia ante parto similar a la población no obstétrica, más o menos de 0.7 a 2.7 por cada 1000 pacientes. Depende obviamente de picos estacionales, depende obviamente de pandemias como las que tuvimos, pero en el tiempo en general, digamos, tiene la misma prevalencia. En la población obstétrica de Estados Unidos, por ejemplo, es la tercera causa de muerte dentro de las causas indirectas y es la causa más común de infección no obstétrica mortal. Ya sabemos que la sepsis obstétrica tiene una letalidad casi del 25%, 2.5 veces más que la letalidad de la sepsis no obstétrica, y dentro de ellas la neumonía causa un gran número de muertes lastimosamente, asociadas principalmente a la hipoxemia aguda o la falla ventilatoria hipoxémica severa que se presenta en estas embarazadas. Los efectos fetales también son altos, de aumento del parto pretérmino, de mortalidad por prematurez, de mortalidad por sepsis neonatal, y pues digamos otra de las consideraciones. Dentro de los cambios fisiológicos, y esto es muy relevante, están algunas de las explicaciones por qué o de las causas de por qué la falla ventilatoria en estos pacientes es tan rápida, tan progresiva, y muchas veces es la causa principal antes que el choque de la mortalidad de las embarazadas. Y así un aumento en las secreciones en la vía orofaringea y orogástrica, aumento de congestión de estas vías respiratorias, hay aumento en la circunferencia de la pared torácica, una elevación del diafragma de aplanamiento en el momento en que se está en decúbito. Este se desplaza y disminuye el volumen residual de las pacientes. Aquí hay una radiografía de una paciente embarazada con una neumonía multilobar con un SRA. Digamos que de las patologías atípicas que más producen estos cuadros severos tenemos la leptospirosis con el síndrome de Weil. Y ahora que miremos la fisiopatología, vamos a ver por qué tienen más predisposición estas pacientes a hacer infecciones más severas como por gérmenes más atípicos. Entonces, dentro de las vías que se han descrito para la infección, pues tenemos una inhalación de aerosoles, y dentro de esa inhalación tenemos algunos gérmenes como la legionela, la clamidia, el micoplasma o la clamidiophila. Una vía directa por gotas, dentro de las cuales están usualmente los virus, H1N1, SARS-CoV-2, una aspiración de secreciones nasales, dentro de que tenemos los gérmenes que están, inoculados en las vías superiores, sinusitis, rinitis. Entonces está el Streptococcus pneumoniae, que es el germen más común asociado a la neumonía de la comunidad.
el hemófilos influenza gram negativos, o reactivación de infecciones latentes como micobacterias o tuberculosis, y finalmente vías de diseminación hematógena embólica, entre los cuales el más común es el Staphylococcus aureus o bacteremias por gram positivos extrapulmonares asociadas a endocarditis o a abscesos esplénicos o a trombosis séptica, digamos que en la embarazada trombosis pélvicas sépticas que pueden presentarse, pueden asociarse a embolización a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, pues sabemos como todos los mecanismos de defensa, una vez ingresan los virus o las bacterias, tenemos el primer mecanismo, el epitelio respiratorio, con aclaramiento mucociliar, con péptidos quimiotácticos, fagocitosis y muerte intracelular. Tenemos vías de activación de los macrófagos alveolares que liberan sustancias proinflamatorias, producen fagocitosis, los mismos neutrófilos que están a nivel del alvéolo, y ya dentro del espacio alvéolo capilar y el capilar tenemos sustancias de defensa, neutrófilos, monocitos y algunas células como las plaquetas también. Entre las condiciones predisponentes para tener neumonía complicada en el embarazo, tenemos primero la alteración de la inmunidad celular, entonces hay una disminución en la respuesta de proliferación a linfocitos, en cambio en el tipo de respuesta, dando disminución en la respuesta celular, disminución en el número de natural killers, de células presentadoras de antígeno, y eso hace un primer mecanismo de defensa alterado y promueve la infección especialmente por virus o por bacterias atípicas, digamos, dentro de las que podemos mencionar. También alteraciones anatómicas que ya habíamos visto, alteraciones pulmonares, hay una disminución en la habilidad de la madre por eliminar esas secreciones, aumento del consumo de oxígeno, aumento de la circulación pulmonar y algunos factores propios de la madre, especialmente fumadoras, asmáticas, uso de esteroides, uso de tocolíticos con edema pulmonar y tabaquismo. Las series que han reportado, digamos, estudios de neumonía pues no son muy grandes. Dentro de la revisión que hicimos, la mayor es la del Josh y colaboradores con 133 pacientes. Esto obviamente ha sido históricamente antes de las epidemias, donde se han reportado muchas neumonías virales y lo hemos reportado nosotros también, pero digamos que las incidencias en neumonía bacteriana o en épocas prepandemia van entre 2.7 por 1000 partos y una mortalidad materna variable con una mortalidad o con una presencia de parto pretérmino sí muy asociada. Dentro de las etiologías, pues ustedes ven como la mayoría, más del 60% de los pacientes no detectan un patógeno y un 22% detectan solo virus. Entonces casi que el 80-84% de los pacientes van a tener etiologías no bacterianas. Dentro de las etiologías bacterianas podemos tener Streptococcus pneumoniae, gram negativo, Pseudomonas, Staphylococcus legionella o algunos anaerobios, y cada uno tiene sus particularidades, digamos, de riesgo y de presentación. Acá vemos, digamos, en el estreptococo, pues obviamente estas son las características de los pacientes adultos. También hay gérmenes atípicos que, digamos, dentro de la característica de presentación, pues son más insidiosos. Los típicos más intensos, mayor tos, mayor dolor prelúbrico, mientras que los atípicos tienen un inicio más insidioso, fiebre intermitente, tos no productiva, algunas alteraciones en el hemograma, pero digamos la típica diferenciación de comunitarios hospitalarios, las pacientes obstétricas pues tienen menos riesgo o tienen menor frecuencia de presentación de infecciones nosocomiales, la mayoría son comunitarias. El estreptococo es el germen más común, más de la mitad de ese 11% bacteriano es estreptococo. Está Staphylococcus aureus, gram negativos, anaerobios, enterococos y otros. Como ven, las maternas, a menos que tengan cuadros de fibrosis pulmonar, pues no son pacientes de edad, con bronquiectasias, con riesgo de pseudomona. Algunas tienen mayor riesgo por la broncoaspiración que se puede presentar o la microaspiración, pero no es lo común en ellas. Entonces, para hacer el diagnóstico de estos pacientes, digamos, los síntomas iniciales pues son más sutiles, imitan cambios fisiológicos, algún aumento de la frecuencia respiratoria,
El diagnóstico es errado casi en el 20% de los casos. La historia clínica detallada a estas pacientes con tos y dificultad respiratoria pues es fundamental para poder establecer un diagnóstico, y se asocia usualmente a fiebre, y fiebre es el síntoma cardinal, escalofríos, dolor torácico, pleurítico, digamos se asocia algunas veces a dolor epigastrio, se confunde con cuadros de preeclampsia porque tienen síntomas respiratorios, dolor pleurítico que puede ser confundido con dolor hepático, y disnea. Ocasionalmente se confunde más hacia el final del embarazo. Entonces la tos se presenta en un 60%, la dificultad respiratoria en un 30% y el dolor pleurítico en un 27%. Y como les dije, la fiebre es el síntoma cardinal de estas pacientes. Es indispensable la radiografía de tórax en el diagnóstico y vamos a ver que muchas veces obviamos este examen por temor a radiación, eso cada vez ha sido menor. Ahora con el COVID, una de las cosas que más, digamos, favoreció o limitó ese miedo a las radiografías es que los pacientes, pues, para hacer un criterio de severidad muchas veces hacían radiografías, tomografías de tórax. Entonces este examen es indispensable muchas veces para hacer el diagnóstico y sobre todo para evidenciar complicaciones. Digamos que los criterios clínicos se agrupan y para clínicos se han agrupado en el adulto. Estas son las guías de la ATS del 2019, donde vemos criterios mayores y menores. Un criterio mayor de shock séptico o falla ventilatoria con necesidad de ventilación hace un diagnóstico, más 3 de estos menores, con polipnea, PAF, PA2 por debajo de 150, que digamos aplicada a nuestra población de altitud posiblemente no, este valor sea menor. Infiltrados multilobares, confusión, desorientación, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión, digamos para hacer un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Pero como ven, esto es en población no obstétrica, que se sale como de los estándares y no incluyo pacientes de estas para hacer esa clasificación. Como les mostraba, en las pacientes embarazadas, ser fumadora, asmática, tener anemia, estar hospitalizada o haber recibido antibióticos confieren el mayor riesgo para tener una neumonía, y ya la clasificación clínica pues no aplica ni el CUB 65 ni el PSI para determinar si esos pacientes requieren estar hospitalizados o institucionalizados, porque pues muchos de estos puntajes están hechos en hombres, pacientes con neoplasia, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca. Obviamente esto no es relevante en una población obstétrica, entonces no lo deberíamos aplicar. Y digamos la clasificación de definir si se hospitalizan o no, pues estas son las de la ATS, grupo 2 y 3, intrahospitalario y en UCI. Lo que les comentaba, las radiografías, ustedes ven aquí como pues si hay riesgo con alguna irradiación en la parte temprana del embarazo de tener estas complicaciones o estos efectos, pero la tomografía y la radiografía de tórax nunca, a menos que hagamos una serie durante un mes todos los días de alguno de estos exámenes, va a llegar a estos niveles estimados para provocar estas lesiones. Pero sí nos van a ayudar a tener estas imágenes de consolidaciones de los lóbulos, derrames pleurales, cavitaciones, niveles hidroaéreos, que nos van a ayudar a determinar algunas, tanto la etiología como el manejo apropiado de estos pacientes. Entonces, clínicamente, pues ese es el diagnóstico. Para clínicamente es, digamos, el cultivo de secreción traqueal o el lavado broncoalveolar, o con técnicas moleculares la obtención de algún germen, pues es como el ideal de tener en los pacientes, pero como vemos depende de la severidad y algunas características. Entonces en UCI uno debe, para hacer un diagnóstico, aunque en cultivos de sangre solamente el 10 al 15% de los pacientes con neumonía hacen bacteremia, podríamos recuperar el germen causal de esa neumonía. Cultivo de secreción traqueal de esputo, antigenuria para legionela y neumococo, pacientes con cavitaciones, tomar cultivos para gram positivos son importantes, en leucopenia también, pacientes con abuso de alcohol, pues tener todo este pool de exámenes,
Y digamos en derrames pleurales también es indispensable hacer el diagnóstico etiológico con todas estas ayudas. Ha surgido, digamos, las técnicas moleculares por PCR para identificación de 1 a 2 horas de los gérmenes. Hay paneles respiratorios donde, digamos, se indica la toma de estos cultivos. Sin embargo, comparados con el GRAM y el cultivo de secreción orotraqueal, no ha demostrado que disminuya el uso de antibióticos, a excepción de que se haga un manejo con un programa de uso racional de antibióticos. Entonces, solamente tener un panel o un reporte donde usted tenga los gérmenes no le asegura que tenga una reducción importante en el uso de antibióticos ni un diagnóstico o un manejo apropiado, porque en un panel de estos puede tener usted 4 o 5 gérmenes sin que pueda determinar cualitativamente cuál es el germen causal. Entonces, lo que sí es claro es que debemos a todos los cultivos positivos en sangre tomarle el panel de sepsis en el hemocultivo para identificar esos gram positivos, cuáles están creciendo. Lo mismo en pacientes con neumonía necrotizante, con sepsis de tejidos blandos o con bacteremias asociadas a algún dispositivo intravenoso. Digamos, usted sospecha la infección, toma los cultivos, incuba, si sale positivo, hace la prueba e identifica rápidamente. Y esto es en hemocultivos. En cultivos respiratorios todavía no hay mucha certeza de que este panel se le va a aplicar a todas las pacientes. Hay muchas casas comerciales para realizar este diagnóstico. Y dentro de las preguntas que nos hacemos para el diagnóstico y el tratamiento de todos los pacientes, pues debemos mirar primero los factores de riesgo para tener gérmenes. Las pacientes embarazadas pues tienen riesgo para tener neumonía por gérmenes atípicos. Si tiene bacteremia o es una sepsis puerperal, puede tener riesgo de tener neumonía por diseminación hematógena o embólica. Si está hospitalizada, pues riesgo para estafilo resistente o pseudomonas, y de esto depende, o riesgo para infecciones virales severas. Dependiendo de ese riesgo, digamos, se han recomendado para el diagnóstico pues ha habido unos cambios entre las guías del 2007 y el 2019. Entonces se recomienda, por ejemplo, el cultivo de GRAM y esputo traqueal para todos los pacientes que tengan sospecha de neumonía, lo mismo que el cultivo de sangre, especialmente para pacientes con riesgo de estafilo resistente o pseudomonas. No se recomienda el uso de procalcitonina de rutina para hacer estos diagnósticos, no se recomienda el uso de esteroides ya dentro del tratamiento. Se debe hacer una categorización de los pacientes con neumonía asociada al cuidado de la salud. Se debe hacer un manejo empírico que ahorita vamos a ver en el manejo. Entonces, digamos que para el diagnóstico pues, tenemos esas recomendaciones con algún nivel de evidencia. Entonces a los pacientes, digamos, con sospecha de neumonía, hacerle una radiografía de tórax, y la sospecha pues ya vimos cuál es. Se recomienda la toma de estos cultivos paraclínicos, hemograma, evaluación de función renal, pruebas de función hepática, glicemia. Los pacientes con neumonía severa por hipoxemia severa, ingresar a la UCI, usualmente las embarazadas con neumonía que estén hospitalizadas y que tengan o choque o signos de dificultad respiratoria moderada o severa con aumento de la polimnia, aumento del trabajo respiratorio, pues van a requerir ingresar a las unidades de alta dependencia o a las UCIs. Se recomienda tomar las pruebas de excreción traqueal o de la broncoalveolar una vez ingresen a la UCI, y no se recomienda, digamos, pruebas de esputo de rutina ya cuando se ha iniciado el tratamiento. Una de las complicaciones más severas, digamos, es el síndrome de Méndez o el síndrome de broncoaspiración, que se describió por un anestesiólogo en los pacientes que se llevan a cesárea o procedimientos ginecológicos y había microaspiración gástrica. Entonces estos cuadros en un principio presentan neumonitis química, pero después se asocian a sobreinfección bacteriana con hipoxemia, fiebre, taquipnea, tos, sibilancias, edema pulmonar, atelectasias y SRA. En última opción, ustedes ven ahí las imágenes, pueden progresar a abscesos pulmonares. Aquí ustedes ven un área localizada, una cavitación solitaria de 2 centímetros, puede ser por broncoaspiración, crecimiento de anaerobios. Digamos, dentro de los gérmenes que siempre se han aislado, pues aquí están reportados tanto anaerobios como gérmenes atípicos.
tratamiento de estos abscesos se da con penicilina o clindamicina, con anaerobicidas. Se le puede adicionar un aminoglucósido o metronidazol y el tratamiento es prolongado casi de 3 a 4 semanas. Dentro de las imágenes, pues la radiografía es la imagen inicial, nos ayuda a evidenciar derrames, colecciones, atelectasias, empiemas. La ecografía es otro estudio que nos puede ayudar para mirar la ecogenicidad del parénquima, detectar consolidaciones o atelectasias. Digamos que el tratamiento dirigido disminuye estas complicaciones, se hace al pie de la cama, es operador dependiente, pero pues nos permite ver estas loculaciones, estos tabiques en estos pacientes o derrames libres que requieran punción y se asocian como empiema. La tomografía es, digamos, ya un estudio más especializado que se debe hacer cuando uno sospecha complicaciones, es altamente sensible, nos da una anatomía detallada. Dentro de la etiología está el cáncer, la neumonía, la ruptura esofágica. Sirve para ver estas imágenes, por ejemplo, de esta pleura con colecciones, con un empiema que requiere un drenaje de vía abierta o percutánea. Y por eso las imágenes, digamos, son indispensables en estos pacientes. Y ya aparte de la etiología bacteriana, pues hemos visto un aumento en la progresión de la etiología viral. Las pacientes obstétricas tienen mayor riesgo de presentar neumonía por etiología viral, por esos cambios en la respuesta inmune, reducción en la secreción de interferón y citoquinas inflamatorias, reducción en la presentación de células presentadoras de antígeno, reducción en el pool de linfocitos CD4, CD8 y la capacidad de lisar estos virus. Se vuelve como un círculo vicioso, el virus aumenta su virulencia y produce un aumento en la mortalidad en estos pacientes. Ya lo vimos en H1N1 y lo vimos en COVID igualmente. Reportes en todas estas series, en esta revisión con la epidemia de H1N1, pues veíamos un riesgo mayor de hospitalización, un riesgo mayor de ingreso a la UCI y un riesgo mayor de mortalidad, hasta de 10 de riesgo relativo. En estos pacientes con neumonía viral, pues se han descrito guías de manejo dependiendo de la severidad. Son pacientes con muchos cuadros respiratorios o síntomas respiratorios, que dependiendo de las épocas de pandemia, pues es mucho más fácil hacer el diagnóstico por una predisposición a poder tener las pruebas en esos periodos. Pero pues dependiendo del riesgo, si es leve, moderado, severo, y de las comorbilidades, como hemos visto el asma, inmunosupresión o pacientes obesas, pues se determina el riesgo de hospitalizar o no. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un reporte con H1N1 en las pacientes en 4 países latinoamericanos que con mayor frecuencia pues tenían síntomas de fiebre y de tos no productiva. En este paciente se hizo, digamos, el uso de CUR 65 para determinar la hospitalización con un Apache promedio de 9, un SOFA de 3.84. Los pacientes tuvieron una progresión alta de insuficiencia respiratoria hipoxémica, necesidad de ventilación, shock séptico, coagulopatía o falla renal. Ven imágenes de estas pacientes con las típicas vidrio esmerilado, compromiso de 2, luego de 4 cuadrantes con la progresión de la infección. Y también en esta revisión sistemática de COVID-19 en embarazo, pues se vio, digamos, en la proporción de pacientes que tenían fiebre y todos, era la mayoría de los síntomas, cuadros de PCR elevada de procalcitonina y alteración radiológica. Un alto porcentaje de estos pacientes terminaron en cesárea o en parto vaginal, digamos, inducido por la dificultad para la ventilación de las pacientes, y un alto porcentaje de estos pacientes tuvieron ingreso a la unidad neonatal, casi un 41%, que era similar a lo que habíamos visto también. Y aquí vemos el riesgo el riesgo de mortalidad comparado con pacientes en la misma edad reproductiva no embarazadas y en pacientes embarazadas sin COVID-19. Vemos como en este grupo el porcentaje de mortalidad o el riesgo de mortalidad fue mucho mayor, 2.8, de ingreso a la UCI de 18 y de pérdida neonatal, entonces más que en las pacientes de edad reproductiva no embarazada. Entonces el COVID era una patología, o la neumonía confirma el alto riesgo de mortalidad, de ventilación y de ingreso a la UCI en estos pacientes.
Y también se han visto otras patologías, digamos, diferentes, en este caso micosis pulmonares por blastomicosis, reportada. En este reporte hicieron 11 pacientes, digamos que no es lo común, pero también hay infecciones micóticas asociadas. En esta serie de 12 casos de revisión de la literatura se ven, digamos, que la fiebre y la disnea son los síntomas cardinales de los pacientes. Se ven cambios radiológicos en el 100% de los enfermos, con trastorno de la oxigenación moderado a severo. Estancia en la UCI, en proporción todos los pacientes estuvieron en UCI en promedio de 20 días, con una duración de ventilación mecánica elevada en un alto porcentaje de pacientes, y digamos en todas se dio antibióticos y antivirales. Entonces, a pesar de que la infección bacteriana no es la más común, seguimos con la práctica por la dificultad de hacer diagnósticos etiológicos rápidos, de usar antibióticos en forma desproporcionada cuando son infecciones virales. Y ya en el tratamiento, pues como vimos, la mayoría son virus, no requieren tratamiento. El tratamiento con oseltamivir o otros virus, digamos, no ha impactado sobre la mortalidad. Todavía faltan estudios para determinar su utilidad. Sí mejoran los síntomas en forma de reducción de 1 a 2 días de los síntomas. Y con las infecciones bacterianas, pues el estafilococo neumonía y el hemófilus, el estreptococo neumonía y el hemófilus son los más frecuentes, con un tratamiento con penicilinas pues bastante apropiado. Dentro de los atípicos, la legionela, el micoplasma, los virus y otras infecciones. Entonces, en el tratamiento en general se siguen las mismas recomendaciones de la población adulta: la administración de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno adecuada, una PaO2 por encima de 60, la ventilación mecánica cuando no se consigue esta PaO2 y el paciente tiene signos de choque, utilizar el soporte ventilatorio mecánico solo en áreas de cuidado intensivo, no usar esteroides en neumonía en forma rutinaria, a excepción si es un virus y hay evidencia de uso de esteroides según los estudios que se han reportado. Dentro del inicio de antibióticos se recomienda el betalactámico más el macrólido, con una duración entre 7 y 10 días. Entonces depende de los factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo para Pseudomonas estafilococo, entonces el betalactámico y macrólido son una buena combinación. Y si hay factores de riesgo, pues adicionar vancomicina, linezolid o dar un tratamiento antipseudomónico. Estos son los esquemas, digamos, recomendados. Entonces, la dosis de claritromicina, citromicina, picea, sulbactam, y el esquema de elección: el grupo 1 ambulatorio es un macrólido, el grupo 2 y 3 ya hospitalario es un betalactámico más macrólido, y si hay sospecha de estos, adicionar un antipseudomónico o un anti-MRSA. Las pacientes, pues ya sabemos la transferencia placentaria que se da de estos antibióticos, que hay que tenerla en cuenta cuando se administra, si es de vía completa, incompleta o excesiva, y el peso antibiótico, la velocidad de filtración, la unidad de proteínas, la tasa de excreción y el trimestre del embarazo. Y también saber si los antibióticos que vamos a administrar son de concentración o de tiempo, para optimizar, digamos, en el trimestre en el que estemos dando la curva de dispersión o de diseminación del antibiótico, adecuado por el volumen de distribución del paciente. Y en el posparto pues vuelve esta curva a tornarse dentro de lo normal. Finalmente, pues, ¿de qué depende este manejo? De la optimización del antibiótico, de la selección del paciente adecuado, si este paciente está en choque o no, si es un paciente inmunocompetente o no, si tiene una falla orgánica, si está embarazada y qué trimestre el embarazo, si el embarazo se puede terminar o no, porque ya tiene su maduración pulmonar y ya estamos, digamos, con un perfil de seguridad del feto, y que pueda requerir o pueda tener mayor posibilidad de ventilar la paciente de forma adecuada, teniendo ya una disminución en esa restricción uterina, del foco, del puerto de entrada del órgano, si tenemos que administrar un antibiótico con una paciente embarazada o no. También el manejo empírico, la cobertura, las alergias del paciente, la virulencia que tiene el germen, y el germen, saber su especie, la
susceptibilidad y digamos, la penetrancia o la ausencia o no de complicaciones. Entonces, esta era digamos, el mayor comentario que tenía que hacerle sobre esta etiología muy severa. Quería enfocarlo no tanto solo como en COVID, como es lo último que hemos visto, sino en general todas las etiologías que pueden producir la neumonía del embarazo, las complicaciones y las opciones de tratamiento, que como ven no difieren mucho del paciente adulto. Estas son las dos instituciones donde trabajo, el Hospital de San José y la Clínica de los Cobos Medical Center. Muchas gracias por la atención y estaré atento a cualquier inquietud o pregunta. Bien, agradecemos al doctor Molano la brillante exposición en relación a neumonía de la gestante. Doctor Molano, muchísimas gracias por su apoyo en este curso y además hacerle llegar el saludo a nuestros colegas colombianos, grandes amigos que trabajan digamos, en las mismas actividades que nosotros, interesados básicamente en la salud materno-fetal. Muchísimas gracias por su apoyo.